La palabra la hemos liberado algunas veces aquí, pero hoy vamos a hablar de algo que el Señor trajo en una revelación de parte del Señor. Porque la palabra es una palabra rica, abundante, que cuando nosotros escudriñamos y meditamos, Dios nos da esa revelación de lo que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. Amén. Todo lo tiene el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 10, dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Hasta ahí nomás, toma tu asiento en esta mañana. Todos podemos ver a la luz de la palabra esta historia y este relato en el libro del profeta Jeremías, y podemos observar el cuadro de lo que está sucediendo. Pero también este cuadro en lo natural de lo que está sucediendo, también podemos ver el cuadro espiritual que hoy puede ser reflejado en la iglesia de este siglo. La Biblia nos muestra que la nación de Israel fue disciplinada por el Señor. Dios disciplinó a la nación de Israel por cuanto Dios le había dicho que la nación no tenía que unirse o mezclarse a naciones, no tenía que permitir el matrimonio entre los hijos de Dios con las naciones paganas, mucho menos dejar que ellos los incitaran a la idolatría. Claramente que ellos fueron seducidos por su concupiscencia, por su deseo natural, y recayeron en esa situación. El propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios era que la nación de Israel fuera una nación que representara a Dios, que fuera diferente a Dios, y que la nación de Israel fuese esa nación que llevara a los demás pueblos ¿a dónde? Hacia Dios, hacia que el pueblo pagano y los pueblos que no tenían ni conocían al verdadero Dios conozcan al verdadero Dios por la nación de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y acá nosotros podemos ver algo ya, podemos ver, porque Jeremías también dice que ellos se vuelvan a ti y no tú te vuelvas a ellos. Jeremías, en un momento, cuando hemos enseñado una palabra, Jeremías en un momento, él estaba desistiendo porque Jeremías era una persona muy perseguida porque él decía la verdad. Y claramente que los que dicen la verdad, los que te hablan la verdad de la palabra, van a ser perseguidos. Los que Dios utiliza y aquellos creyentes que hablan la verdad del Señor, que hablan las cosas como tienen que ser, van a ser perseguidos. Entonces Jeremías era uno de los profetas perseguidos. Escuche, ¿y por quién era perseguido? No es nada relacionado a lo que hoy estamos viendo. Porque ¿quién perseguía a Jeremías? Su propio pueblo, sus propios hermanos. Y hoy podemos ver esto mismo real en el ámbito espiritual. Cuando hoy alguien se levanta y busca a Dios de verdad y quiere hacer las cosas bien delante de Dios, ¿quiénes son los que van a perseguir al que dice la verdad? Sus propios hermanos. Sus propios hermanos, que lo van a tildar de que así no es, porque es muy duro o porque esto no. Pero Jeremías no fue sublevado. Jeremías siempre dijo la verdad de Dios. Entonces aquí hay un punto para que tú ya comiences a pensar. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios y quieres entregarte a Dios de verdad, punto número uno que debes de entender es que vas a ser perseguido. Es que vas a ser perseguido por tus propios hermanos, por las personas muchas veces que te rodean. Porque eso le pasó al profeta Jeremías. Eso le pasó a este hombre que tenía una relación con Dios, que hablaba con Dios, y Dios le decía: no calles, habla lo que yo te digo, di lo que yo te digo, no cambies las palabras. Porque en aquel tiempo, dentro de sus hermanos, la Biblia dice que se levantaron falsos profetas y tomaban el nombre de Dios en mano diciendo, así ha dicho Jehová, y Dios no había dicho nada.
Entonces, hoy podemos ver cómo hoy se ha liberado una palabra engañosa, mentirosa, la cual muchos siguen tras esa palabra mentirosa y engañosa, la cual no procede de Dios. Porque la palabra que procede del corazón de Dios es la palabra que te va a llevar a arrepentirte primeramente. Te va a llevar a autoexaminar tu vida, cómo estás delante de Dios. Te va a llevar a que veas cómo estás, cómo tú caminas, cuáles son las cosas que a Dios no le agrada, cuáles son las cosas que Dios quiere cambiar de tu vida. Pero hay una responsabilidad de nosotros, en nosotros decir: Señor, me hablo a ti, perdóname, yo quiero cambiar, ayúdame a cambiar, pero yo colaboro con Dios para que ese cambio sea provocado por el Espíritu en mi vida. Dios disciplinó a Israel y lo llevó bajo el cautiverio y bajo el subyugamiento del rey Nabucodonosor a Israel. Dios permitió esto. Diga conmigo, Dios lo permitió. Entonces ella tiene que entender algo, lo que Dios nos habla. Las cosas que Dios permite en tu vida cuando no estás caminando bien es porque Dios las permite para enderezarte y para hacerte volver a Él. ¿Me va siguiendo? Entonces Dios permitió la disciplina a Israel. Si Dios hizo esto con Israel, nosotros no estamos lejos porque también somos el pueblo de Dios y Dios también trabaja de la misma manera con nosotros. No es porque Israel es el pueblo, sí, Israel es el pueblo de Dios, elegido por Dios. Pero nosotros somos ese Israel espiritual. Si Dios nos perdonó a ellos en ciertas ocasiones, a nosotros también nos podrá perdonar. Si nosotros seguimos haciendo las cosas que a Dios no le agrada, claramente. Pero si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos humillamos, si nosotros decimos: Señor, perdónanos, Señor, perdona mis pecados, Señor, yo no quiero hacer esto, ayúdame, Espíritu Santo, entonces el Señor nos perdonará. Escuchen, Dios permitió que Israel fuera disciplinado por Nabucodonosor. Y ahí podemos ver en los capítulos anteriores, lo vamos a leer, podemos ver que se levantaban algunos falsos profetas y que decían: en 2 años Dios nos va a liberar. En 2 años Dios me dice que va a romper el yugo del pueblo de Israel, que va a romper así como este yugo de madera, lo va a hacer pedazo. Así lo va a hacer el Señor de acá a 2 años. Y ahí Jeremías, escuchando esta profecía de este supuesto profeta, Dios le habla y le dice: no, dile que yo pondré un yugo de hierro sobre el cuello de Israel. Le dijo: no, todavía no es el tiempo para que ustedes fuesen libres. Todavía no es el tiempo para que ustedes sean liberados. Todavía van a estar por un tiempo más en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que hace la palabra falsa o la palabra mentirosa. Te ata que creas esa mentira. Esto está en el capítulo 28. El profeta llamado Ananías lo que profetizó y Jeremías estaba escuchando. Y todos oyeron esa palabra y todos dijeron: bueno, como decir, gloria a Dios, vamos a ser libres, Dios nos va a liberar en poco tiempo. Pero Jeremías se levantó por orden del Espíritu de Dios, por orden de Dios, dijo: no va a ser así. Si él es un profeta de verdad, tu palabra se va a cumplir. Pero si no es verdad, esto no se va a cumplir. Y Dios le dijo: no voy a quebrar el yugo de madera, ahora pondré un yunque de hierro sobre sus lomos. Porque todo el pueblo escuchó la palabra que este falso profeta habló, y todos creyeron, todos dijeron en su corazón: bueno, ya falta poco. Pero él dijo: no es así, no es así. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Y en el capítulo 29 nosotros comenzamos a leer del versículo 10. Jeremías envía esta carta a los que están allí en Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. Babilonia viene de Babel, de la torre de Babel. ¿Qué ocurrió en Babel? ¿Qué ocurrió ahí?
Dios confundió las lenguas. Entonces, Babilonia significa confusión. Ellos estaban en una tierra llamada Babilonia, que era confusión. Ahí estaban subyugados por Nabucodonosor. Estaban ahí presos, cautivos. ¿Pero por qué fue? Por orden y porque Dios permitió que el rey Nabucodonosor los tomara cautivos. Porque ellos desobedecieron a Dios y fueron tras el paganismo y la idolatría y cosas que Dios les dijo que no tenían que hacer. Esto, ¿sabe lo que caracteriza a nosotros espiritualmente? Caracteriza en un sentido espiritual que cuando Dios nos habla y nosotros no obedecemos a lo que Dios nos dice, nosotros seguimos todavía estando en Babilonia, atados a muchas cosas. Esto significa que cuando Dios te habla y quiere hacerte libre y la persona no quiere recibir la palabra, seguís estando en Babilonia. Aunque eres un hijo de Dios, aunque eres del pueblo de Dios, aunque te hayas entregado a Dios, aunque tú le entregaste el corazón, pero estás a media, seguís estando en Babilonia, aunque sos un hijo de Dios. Seguís estando atado a Babilonia. Pero llegaría el momento que Dios iba a traer una libertad sobre su pueblo, porque lo que Dios quiere con nosotros, lo que Dios quiere con la iglesia, es que la iglesia fuese libre de toda atadura espiritual, de toda costumbre pagana, que el Señor quiere que la iglesia del Señor opte el reino de los cielos como vino Jesús a predicar, y no las costumbres que nosotros heredamos, como dice aquí el libro de Hebreos, de vuestro padre, de vuestro padre, sino que nosotros tengamos el reino de los cielos en nuestro espíritu y corazón. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Dios me dijo que oren por la paz, que oren en esa ciudad, que edifiquen casa, que se multipliquen, que tengan hijos, que se casen, que todavía iban a estar por un periodo todavía de tiempo extenso en ese lugar. Ellos se habían ilusionado. Miren lo que hace la palabra engañosa: te ilusiona, te engaña, te ata. Tú vas a ser un predicador, tú vas a hacer esto, Dios te va a bendecir, vas a ir a las naciones. Pero si tú no estás a cuenta con Dios, si tu corazón no está limpio, si sigues en pecado, esa palabra no se va a cumplir, aunque te la diga el profeta que es más grande que exista en la tierra. Porque primero tiene que estar el vaso limpio para ser utilizado. Entonces mucha gente vive de palabras que se le va hablando, de palabras proféticas que se le va hablando y se van ilusionando. ¿Viste lo que me dijo a mí el profeta cuando van a otra iglesia? ¿Viste lo que Dios va a hacer conmigo? Pero esa persona no cambia. Esa persona sigue todavía con enojo, se sigue enojando, todavía sigue con palabras en su boca deshonestas, todavía sigue haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces Dios no puede obrar en tu vida y que esa palabra se cumpla hasta que seas limpiado por el Señor. Hasta que seas transformado por el Señor. Pablo, para convertirse en apóstol Pablo, tuvo que ser transformado, dejar toda la religiosidad, todas las costumbres fariseístas, todo, y fue transformado. Entonces, cuando Dios lo transformó, lo pudo utilizar. Dios no puede utilizar a nadie si no hay transformación. Si no hay transformación, Dios no te puede utilizar de la manera que Él quiere utilizarte. ¿Va entendiendo? No es el evangelio así nomás, venimos, abrimos el corazón y bueno, las cosas que están pasando y todas aquí son hechas. No, hay un proceso, ese es el inicio de las cosas de Dios. Ese es el principio de las cosas de Dios. Pero después hay una entrega mía, que yo me entrego al Señor y yo comienzo a dejar las cosas que antes me tenían cautivo por el Espíritu, porque dice que nosotros vamos a hacer morir las obras de la carne por la obra del Espíritu, dice Romanos. Pero si yo no estoy unido al Espíritu y no nací de nuevo y no le estoy buscando, ¿cómo voy a vencer la carne? Si en la carne me está dominando el hombre natural, me está llevando a ser la misma persona que era antes de conocer al Señor. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Dios le dijo: hagan casa, edifiquen
multiplíquense, no disminuyan. Y ahí el Señor habla al profeta por esta carta y le dice que procuren la paz. Nosotros tenemos que orar por la Argentina, tenemos que orar por el lugar donde estamos, donde vivimos. Amén. Usted, aunque vea un momento de paciedad, que vea un momento así tranquilo el ambiente, pero usted no está viendo lo que hay detrás del mundo espiritual. Detrás del mundo espiritual hay ejércitos demoníacos que están batallando y están queriendo tomar ciudades, territorios, lugares, para que haya descontrol, para que haya muerte y para que se mueva todo lo que se tiene que mover. Muchas veces uno, como vive tan humanamente y tan en las cosas naturales, piensa que las cosas también ahora no están bien. Cuando digan paz y seguridad, vendrán repentinamente cosas terribles. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos las cosas espirituales. Y aunque haya un momento de paz, nunca bajar la guardia aunque estemos en paz. Aunque haya un momento de paz, siempre tenemos que estar con la guardia en alta, orando, batallando, echando fuera al diablo, echando fuera los espíritus, echando fuera toda obra satánica, toda maldición, toda palabra de muerte que te envían los brujos, las maldiciones, todas esas cosas tienen que ir cortándose y orando y batallando todo el tiempo. No hay que descuidarse, no estamos bien, estamos en paz. ¡No! Ese es el error que comete mucha gente, que cuando las cosas están bien, bajan la guardia, dejan de orar, y ahí después repentinamente, como están relajados, viene el cambio de miedo. Entonces, escuchen, Dios le dijo: no atiendan a los sueños de los profetas, a los adivinos, que ellos sueñan y les cuentan lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, que yo dije algo, parafraseando esto, que yo dije algo, pero yo no dije nada. Porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. Dice el Señor: yo no los envié. Yo no los envié. Dijo el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos pueden tener al Señor, pero realmente no lo tienen en realidad. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Va entendiendo? Que salen, pero no son. El que es, muestra su vida con el fruto del Señor, con el fruto del Espíritu. Escuchen. Ahora sí leemos el verso 10. Di un panorama amplio y rápido para poder entender lo que quiero enseñar, lo que quiero hablar. Porque así dijo el Señor. Esto habla Dios a través de este profeta llamado Jeremías. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, diga conmigo: tiempo. Aquí Dios da la precisión del tiempo. Cuando Dios habla, da precisiones. Y aquí dio la precisión exacta de cuánto sería el tiempo: 70 años. ¿Qué dijeron los falsos profetas? En 2 años. ¿Y qué dijo Dios? Cuando se cumplan 70 años. Esto dijo Dios, pero nosotros dijeron 2 años. Dice Dios esto. ¿Qué dice? Dice que Él los visitará. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Qué iba a hacer Dios? Los visitará. Esta palabra primero tendrá el cumplimiento de 70 años. Y lo segundo que viene después del tiempo que Dios dijo, es una visitación sin precedente. Era una visitación poderosa y gloriosa para el pueblo de Israel. Dios dice que los iba a visitar. Entonces dicen amén a eso. Y no solamente los visitará, sino que ¿qué dice? Los despertará. Decía que está a tu lado, perdón. Dios no solo nos visita, sino que te va a despertar. Te va a despertar. Te va a despertar el Señor. ¿Qué es lo que Dios tiene? Pastor, pero nosotros somos creyentes, ya estamos en la iglesia. ¿Saben lo que tiene que despertar el Señor? Tiene que despertar ese espíritu que está adormecido, ese espíritu que todavía puede estar cautivo, ese espíritu que puede estar encarcelado. Entonces Dios tiene que liberarte para que reacciones y despiertes de una vez por todas y realmente puedas creer a lo
Señor te está hablando y puedas entregarte a Dios, Dios tiene que despertar el espíritu. Hoy el espíritu, en términos generales espirituales de la iglesia hoy en día, está apagado, está dormido. ¿Y usted cree que Dios quiere que una iglesia esté dormida, esté apagada, esté inactiva espiritualmente? Yo no estoy hablando de las obras que podemos hacer de evangelización, de predicar en la calle, de hacer todo lo que queramos. Lo que yo te estoy diciendo es algo más profundo de hacer obras. Es en tu espíritu que Dios tiene que despertar. Para reaccionar de una vez por todas. Dios le dijo: mi verdadera palabra, de mi verdadero profeta, la evidencia será el tiempo, y lo segundo será que yo los voy a visitar, y tercero, que los voy a despertar. La palabra mentirosa te ata, la palabra mentirosa te entretiene, la palabra mentirosa te ilusiona a grandeza y a cosas que no son de Dios, pero la palabra verdadera, la palabra que viene de Dios y por el Espíritu y por la fuente de la palabra, te va a hacer reaccionar, pero primero te va a hacer ver tu realidad espiritual. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así? Estás así porque estás todavía en Babilonia. Aunque eras un hijo de Dios, aunque eres un hijo de Dios, puedes estar en Babilonia. Ellos eran hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Pero ¿cómo puede ser que estaban en Babilonia? Porque Dios lo permitió. Gloria a Dios. Entonces Dios no quiere que su pueblo esté así. Dios no quería que su pueblo esté bajo el subyugamiento de sus enemigos. ¿Usted cree que Dios está contento o alegre viéndote que cada vez más muchos creyentes siguen atados a las cosas del mundo y saben las cosas, saben la palabra de Dios y todavía siguen en él? ¿Usted cree que Dios está alegre con esos creyentes? No está alegre. Claro que es piadoso y misericordioso, porque Dios es misericordioso y piadoso, pero Dios no está alegre, Dios no está contento. Dios está triste ver a muchos pueblos cristianos que todavía siguen estando en Babilonia, siguen estando bajo las ataduras, bajo las costumbres, bajo las influencias diabólicas. Oh, porque el diablo no te va a venir con el creyente y los pueblos. El diablo se disfraza con muchas cosas para que tú caigas, para que tú no te des cuenta. Él se disfraza en muchas cosas en tu vida y tú no te das cuenta, porque ¿cómo está tu espíritu? Apagado y dormido. Y Dios no quiere eso. Entonces Dios envió un verdadero profeta para hacerles ver la situación de Israel y por qué Israel estaba ahí. ¿Y cuándo iba a ser el tiempo de la liberación? Hoy en esta mañana el Señor nos trajo a esta reunión en este día porque el Señor quiere liberar nuestro espíritu, porque en esta mañana el Señor quiere comenzar a hacer una obra en tu vida para hablarte que no podés estar más en Babilonia, que Babilonia no es tu lugar, Babilonia no es el lugar donde tú tienes que estar, tu lugar donde tú tienes que estar, porque Babilonia no era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue hecho para ir a Canaán. ¿Y qué representa Canaán para nosotros hoy en un sentido espiritual? Canaán representa a Cristo. Canaán para nosotros espiritualmente es Cristo, porque en Canaán tenían todos los frutos, ellos cosechaban y había abundancia, ellos sembraban y había mucha riqueza en esa tierra. En Cristo tenemos todo, en Cristo hay abundancia, en Cristo hay riqueza, en Cristo tenemos todo. Cuando dice amén, ¿y qué iba a despertar Dios sobre ellos? Su buena palabra para hacerlos volver al lugar donde ellos pertenecen realmente. Yo te quiero hacer reaccionar, despertar para que tú vuelvas. Pastor, ¿a qué tengo que volver? Si yo no estoy en las cosas del mundo, pero para que vuelvas a comenzar y a vivir una vida en el Espíritu. Para que vivas, cuando tú escuches, ¿sabes lo que significa la representación espiritual? Cuando tú vives en el hombre natural, estás en Babilonia.
Pero cuando tú vives en el Espíritu, tú estás en Canaán. Porque en Canaán está Cristo. Canaán es Cristo. Cuando nosotros le damos lugar al hombre natural y no subyugamos por la obra del Espíritu la carne, las tentaciones, la concupiscencia, las cosas que nos inclinan al mal, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el libro también de Jeremías. Entonces nuestro corazón, si no ha sido transformado y nuevo, nuestro corazón es engañoso y mentiroso y nos inclina a la cosa mala. Eso es lo que representa espiritualmente para nosotros. Lo que representaba para Israel es que estaban en una tierra que no era su tierra. Pero para nosotros representa estar en el hombre natural, en el hombre caído, vivir bajo ese hombre natural, vivir con falta de perdón. Estamos en la iglesia y todavía seguimos con falta de perdón, tenemos bronca contra un hermano, todavía murmuramos, todavía hacemos cosas que... Entonces eso es vivir en el hombre, es vivir en Babilonia, siendo hijos de Dios. Pero Dios dijo, yo no quiero que ustedes estén en Babilonia, yo los quiero liberar de esta tierra y llevar al lugar donde ustedes son, a donde yo creé esa tierra para que ustedes estén. ¿Y dónde Cristo quiere que estemos nosotros? Quiere que estemos en Él, yo en Él y Él en mí. En ese canal espiritual. ¿Va entendiendo el cuadro espiritual? ¿Qué significa? En lo natural Israel es esto, pero para nosotros espiritualmente representa lo que le estoy diciendo. Porque cuando leemos las historias, bueno, eso son historias, no, pero en cada historia hay un trasfondo, un cuadro espiritual que nos hace ver la realidad que ellos pasaron a nosotros hoy en día también. Entonces, ellos, el Señor, la palabra verdadera, los iba a liberar de la cautividad. La palabra de Dios verdadera, una palabra que te lleva a arrepentirte, te va a liberar del pecado, te va a liberar de esa atadura en tu vida, te hace ver cómo estás, porque hay una palabra que viene de Dios y no una palabra que te soba el lomo para que usted entienda y sigues pecando y sigues haciendo las cosas mal y te dice, bueno, Dios te va a ir cambiando de a poquito. No, tú tienes que pararte firme y decir, yo no quiero más esta vida para mi vida. De a poquito, el hombre por naturaleza no va a cambiar, no quiere. Pero si yo me coloco en las manos de Dios y yo también digo, no, se terminó, hasta el día de hoy esto me gobernó, no me va a gobernar más, Señor, ahora me coloco en tu mano, ayúdame a vencer, ayúdame porque tu espíritu está en mi vida y tú me vas a ayudar. ¿Y usted cree que si usted no le pide al Señor eso, Dios no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Pero hay una parte suya que tiene que también colaborar con Dios. Dijo Pablo, somos colaboradores de Dios. No solamente para colaborar en el servicio o en las cosas buenas para Dios, también en colaborarle a Él para que Él nos ministre, nos limpie. Yo tengo que colaborar, Dios. Yo me pongo en tus manos, soy un colaborador, pero necesito limpieza, necesito purificación. Ayúdame, limpiarme para que yo pueda ser ese colaborador tuyo en el Espíritu. Amén. ¿Qué dijo el Señor aquí? Que los va a despertar y que los va a llevar a ese lugar. ¿A dónde los quería llevar el Señor? Ya conmigo, a Canaán. Los quería llevar al lugar a donde nunca tendrían que haber salido, donde iban a sembrar, iban con abundancia. Es escrito para nosotros. Cuando nosotros nos salimos de Cristo, comenzamos a andar en Babilonia. Cuando nosotros dejamos de Cristo, la confusión viene y comenzamos a andar torcido. Pero si nosotros estamos en Canaán, en este Canaán espiritual que es Cristo, estamos absorbiendo las riquezas. ¿Qué dijo Pablo? Las riquezas inescrutables de Cristo, esas riquezas vamos comiendo, que son los frutos de Canaán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde quiere estar usted? ¿En Babilonia? ¿Quiere estar ahí en Babilonia? Siendo un creyente, conociendo bien y siguiendo tanto en Babilonia. Porque Dios lo está disciplinando, porque Dios lo está tratando. ¿Quiere seguir estando ahí? ¿O quiere de una vez por todas escuchar una palabra y que Dios te hable y que reaccione y despierte tu espíritu para salir de ahí y ser llevado a donde Dios quiere llevarte? Dios no
encuentres en Babilonia. Dios no quiere que tú seas del mundo, que seas de las cosas que a Dios no. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos de Él. Mío eres tú, le dijo a Israel. Y ese mío eres tú también es para nosotros. Mío eres tú. Y Él te selló con las arras del Espíritu. Pero a veces el Señor tiene que tratarnos de una manera fuerte para que entendamos y comprendamos que Él está en el asunto. Y luego dice en el verso 11, miren lo que dice en Isaías 32:40, dice, lo que dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Pacto qué? ¿Y qué iba a poner el Señor en ellos? Temor. ¿Qué iba a poner el Señor? ¿En dónde? En el corazón, para que no se aparten de Dios. Pero luego dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Escuchen, aquí el Señor me hablaba muy fuerte en esta parte. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que nuestra vida no está en esa tierra de la cual nosotros estamos recibiendo el suministro de Dios, y nuestra vida está careciendo de la vida espiritual, está careciendo y nos sentimos debilitándonos cada vez más, porque así pasa. En el último tramo del año veo muchos cristianos que se van debilitando, que van menguando, que van decreciendo antes de crecer y terminar el año bien y comenzar un año siguiendo avanzando en las cosas del Señor. Claro que somos seres humanos y pasamos por diversidad de procesos, dificultades, todos pasamos, acá nadie está exento. Sean pastores, apóstoles, todos pasamos por los procesos y por las luchas y las pruebas. Pero va a determinar en nosotros nuestra posición en el Señor. Si nosotros estamos siendo suministrados y vamos a Dios, o nosotros permitimos a la naturaleza humana caída que nos gobierne. Entonces, cuando Dios le habla en el verso 10, el pueblo ahora va a entender. ¿Qué es lo que va a entender el pueblo? Escúcheme bien esto es lo que Dios me hablaba. ¿Qué va a entender bien el pueblo? Va a entender que los planes y los propósitos de Dios son para bien, aunque ellos estaban en un lugar que no era seguramente para ellos bueno, porque no estaban en su tierra. Estaban bajo el dominio de Nabucodonosor. Gloria a Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a tu vida, esa palabra que te va a comenzar a despertar, tú comienzas a entender que toda tu vida no estuvo bien y que todo lo que estuviste pasando pudo haber sido permitido por Dios para hacerte que escuches una palabra que despierte tu espíritu, despierte tu vida espiritual. Y ellos entendieron. Yo me imagino que ellos le han dicho: Señor, tantos años vamos a estar acá cautivos. ¿Por qué tantos años? ¿Por qué tenemos que estar en una tierra que no nos pertenece, que es una tierra enemiga, que es una tierra a la cual el reino con nosotros nos oprime? Pero ellos entendieron después de la palabra de Jeremías que había una orden de parte del cielo que iba a venir sobre toda la nación y que los iba a despertar, que iban a reaccionar y que ellos iban a dar cuenta que la consecuencia y la disciplina de Dios fue esa, para que ellos volvieran y que despierten en su corazón el deseo de volverse a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos rápido a Hebreos. Miren lo que dice Hebreos, rápido ahí, libro de Hebreos. Escuchen, porque yo tengo que dar la corroboración por la palabra para que usted entienda por qué Israel y qué es la disciplina y qué es lo que Dios. Hebreos 12:11 dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de tristeza. Pero después
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. Al principio, yo me imagino que el pueblo no habrá entendido. ¿Por qué si nosotros somos del pueblo de Dios, por qué Dios permite eso? Pero Dios lo estaba disciplinando y como dice Hebreo, al principio la disciplina no causa gozo. ¿Qué causa? Tristeza, amargura, dolor. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? Pero si tú en medio de ese proceso no te quejas y buscas a Dios, el final de ese proceso terminará y entenderás que vas a dar frutos apacibles de justicia en aquellos que han sido ejercitados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el pueblo iba a entender ahora que los planes que Dios tenía para ellos, decirle, eran de bien. Decirle que está a tu lado, los planes que Dios tiene con nosotros son de bien. Son buenos. Y aunque tú andas un poco medio torcido, andas medio desviado, sus planes siguen siendo para bien, para tu vida. Pero bueno, Dios te tendrá que tratar, si no entiendes por la palabra, te tendrá que tratar y sacudir. Y mucha gente hemos hablado, y mucha gente lo hemos cruzado en el camino. ¿Y por qué Dios se manda? ¿Y por qué Dios permite la guerra? ¿Y por qué Dios permite que los niños mueran en la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre le dio la espalda a Dios, porque el hombre es duro de corazón y no se entrega a Dios. Hoy Dios quiere despertar tu espíritu. Hoy Dios quiere llevarte a Canaán. Hoy Dios quiere trasladarte de Babilonia a Canaán. Hoy Dios no quiere que tú seas en Babilonia. Dios quiere liberarte de las garras de Babilonia, de la confusión, del engaño, de la mentira. Y quiere llevarte a la tierra prometida. Y quiere llevarte a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, ya vamos terminando, dice, entonces me invocaréis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra invocar en el hebreo significa invocar o clamar. En el hebreo significa la palabra clamar. Pero en el griego, ¿saben lo que significa esta palabra en el griego? Significa invocar a una persona para llamarla por su nombre. ¿Quiénes iban a llamarlo por su nombre ahora? Su pueblo. Su pueblo ahora iba a clamar al Señor. Entonces por eso dice aquí la palabra del Señor, que entonces me van a invocar y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Escuche esto me llama mucho la atención, no se ha detenido cuando dice esto. Cuando yo veo este versículo, comienzo a pensar entonces que el Señor no escuchaba a su pueblo en todo ese tiempo de cautividad. No escuchaba al Señor, escuche, piense esto es algo tremendo. Usted piensa, ¿por qué le dice Dios? Y ahora yo los oiré. ¿Por qué dice así el Señor? ¿Acaso Dios no los escuchaba antes? ¿Por qué, escuche, hay oraciones que muchos creyentes hacen y Dios no contesta? Porque son oraciones que no están dentro del propósito del Señor. Él dijo, ahora me van a invocar, me van a llamar por mi nombre y van a venir y vendréis. O sea que esto me está mostrando que ellos iban a llamar, pero ellos estaban volviendo al Señor. Ellos estaban yendo a la dirección correcta que era Dios. Entonces dice Dios, yo los voy a oír ahora. ¿Por qué Dios lo iba a oír? Escuche, entienda esto. ¿Por qué Dios lo iba a oír? Porque Dios ahora había despertado su espíritu y porque Dios los visitó y porque Dios puso su buena palabra, grabaría las leyes en su corazón. Y eso es para nosotros. Dios grabó sus leyes en nuestro corazón por medio del Espíritu de Dios. Apláudale. Y a su nombre.
los fariseos le indagaron, dice, sabemos que Dios no oye a pecadores, pero aquel que teme a Jehová, Dios le oirá. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Qué dice? Dios no oye a pecadores, pero aquel que teme, aquel que se entrega, aquel que se humilla, aquel que reconoce, Dios le va a oír. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, escuche, cuando tú tienes falta de perdón, cuando tú tienes tu cosa en tu corazón cosas y no fueron tratadas por Dios, tú vas a gritar, vas a desgargantarte, vas a orar y vas a decir, Dios, ¿por qué? Y Dios va a decir, así. Gloria a Dios. Hasta que tú no perdones, hasta que tú no me dejes que yo saque eso de tu corazón, yo no te puedo oír. Entonces esta palabra está muy relacionada con el Nuevo Testamento, porque dice, cuando Dios lo iba a volver a oír, porque Dios iba a despertar en ellos la palabra, iba a colocar la palabra, iba a colocar las leyes, iba a colocar, y eso es para nosotros, porque ellos tienen las leyes, los judíos. Pero esta palabra es para nosotros, Dios iba a poner eso en nosotros, así Dios nos va a oír. Escuche, ya terminamos en este 7 versículo y dice, y me buscaréis y me hallaréis. Ahora sí, cuando nosotros encontramos a Dios de una manera profunda en nosotros, cuando lo buscamos de la manera espiritual, usted cuando ora superficialmente o una oración en lo natural, usted no va a sentir a Dios, pero cuando usted entra en la profundidad de la escritura, en la profundidad de la oración, usted va a sentir a Dios. Va a sentir el poder, va a sentir que Dios está ahí. Usted va a sentir, porque lo va a buscar y lo va a encontrar. Y dice el Señor, y me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué está diciendo Dios? Me van a buscar ahora porque su corazón, y nosotros ahora, ¿sabe que cuando yo leía esto, Dios me llevó a la oración que hizo el salmista David? David dijo una oración muy maravillosa en el Salmo 51 y le dijo, oh Dios mío, crea un corazón nuevo, coloca ese corazón nuevo y limpia, coloca un corazón nuevo y pon un espíritu recto dentro de mí. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué tiene que haber un traslado de corazón? Porque necesitamos ese corazón de ese hombre nuevo y de esa mujer nueva en Dios, que debe de estar limpio, porque el corazón del hombre natural está sucio, es engañoso, mentiroso, lleno de hipocresía y lleno de cosas que a Dios no le agrada. Entonces, cuando David pecó, le dijo, Dios, en una oración, crea en mí un corazón nuevo y coloca un espíritu recto dentro de mí, Señor, porque yo soy un hombre natural que me inclino hacia el pecado. Y aquí dice que lo vamos a buscar y lo buscaremos de todo corazón. Y cuando lo buscamos de todo corazón, hermano, de esa manera tan profunda, de esa manera tan gloriosa, por último, el último versículo de Deuteronomio 4:29, ponlo ahí, Pablo. Cuando nosotros buscamos de una manera profunda al Señor, no superficial, no así nomás, una oración así nomás, no. Dios quiere tiempo, Dios quiere estar con nosotros y quiere que le demos el tiempo. A veces la gente viene a la iglesia y dice que con 2 cultos quiere que Dios le arregle la vida. Con 2 cultos no pasa nada. Dios comienza a hablar en tu vida. ¿Sabes cuánto tiene que estar para que Dios comience a hacer cosas? Y todos los días de tu vida, hasta que partamos de esta tierra, Dios va a seguir haciendo en nosotros. No en 2 cultos que venga y ya te arregle la vida el Señor. No es así. No es así. Tienes que permanecer, tienes que echar raíces, tienes que congregar, tienes que estudiar la palabra, tienes que orar, tienes que dejarte transformar, dejarte limpiar por el Señor. Dice así, 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Entonces, Dios iba a despertar el
espíritu de este pueblo. Dios quiere despertar el espíritu de la iglesia. Dios quiere sacarte de la cautividad. El Señor Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y vino a dar apertura de cárcel a los que estaban cautivos. Nos muestra que hay cárceles espirituales en mucha gente. Si el Señor vino para dar apertura, es abrir esa cárcel y sacarte de esa cárcel. Sanar tu corazón. Llenarte, limpiarte. Entonces Dios no quiere, por medio de esta palabra que Dios nos está hablando, tú quieres seguir estando en Babilonia, quieres seguir estando ahí, escuchando a lo falso, escuchando las mentiras, escuchando el engaño, o quieres escuchar una palabra que te despierte, una palabra que te confronte, una palabra que te lleve a Cristo, una palabra que te lleve a reconocer al Señor, perdoname, limpiame. Sí, podemos pecar, tú puedes, porque vos vas a pecar durante el día por ahí con tu mente, con tu boca, pero ¿sabes qué es lo más glorioso y poderoso? ¿Sabes qué es lo más poderoso de esto? Porque todos pueden decir, pero todos pecamos. Sí, no voy a decir que no. Pero ¿sabes lo que es más poderoso? Cuando tú más estás en Cristo y Cristo está en tu vida, aún en los pecados tan pequeños, tan insignificantes, tú te arrepientes y dices, Señor, pequé, perdóname, Señor, dije una mentira, perdóname. ¿Quién hace eso? El temor al Señor hace eso. Porque tú vas a pecar, sí vas a pecar, pero lo más importante es que cuando tú hagas algo incorrecto, el Espíritu, si está conectado a ti continuamente, te va a llevar a la reprensión de decir, Señor, perdóname. Dije esto mal, Señor, perdóname, yo no quise decir esto, me equivoqué. Y el Señor, ¿qué hace el Señor? Sí, yo te limpio. Te perdono. Pero hay creyentes que pecan y conocen la Biblia y siguen pecando y ya no hay remordimiento de espíritu. Yo que hay una diferencia en que eres un hijo de Dios, entregado a Dios completamente, y el hijo de Dios que es a media, que peca, pero ya no tiene ni remordimiento de las cosas que hace. Pero aquel que está conectado a Dios y que vive y quiere agradar a Dios, va a pecar como igual que aquel, pero va a decirle, Señor, perdóname. Sí, Señor, dije algo mal, perdóname. Señor, sí, dije esto que no te... Yo sé que esto te entristeció, no quieres esto en tu vida. El Señor te... Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Y por qué Dios quiere despertar el Espíritu? Para que eso ocurra en tu corazón. No que peques y sigas pecando y sigas haciendo la cosa y conociendo la cosa de Dios, sigas haciendo y no tengas temor y sigas haciéndolo y digas, bueno, Señor, perdóname, pero ya te pides perdón cuando ya hiciste muchas cosas que no tenías que hacer. Pero aquel que está con Dios conectado y que quiere amar a Dios, quiere agradar a Dios, va a pecar también, pero se va a humillar rápidamente, perdóname. Sí, Señor. Yo no quiero tocar a mí. Señor, perdóname si te puse triste, te entristeciste. Dice que el Espíritu se entristece. Y cuando escuchen, yo di una enseñanza que algunos pecados tan pequeños que nosotros tenemos que son insignificantes para Dios son grandes. Tú dices, dije algo tan chiquitito. Y Dios dice, para tú es chiquito. A tu ojo humano es chiquito, para mí no es chiquito. Para mí no es chiquito, para vos es chiquito, para mí no. Y cuando yo veo la historia de Moisés, con esto termino, digo, Señor, un hombre tremendo, un hombre que hizo maravillas, señales, esto, el otro, por desobedecer a Dios quedó fuera de entrar a la tierra prometida. Y usted dice, pero Señor, ¿por qué sos tan severo? Señor, ¿por qué? Porque esta persona tenía tanta comunión con Dios, veía a Dios cara a cara, como dice, hablaba con Dios, que a Dios no le agradó, porque Dios quería que Moisés sea perfecto delante de él. Dice que él fue perfecto en la casa de Dios, pero por ese mismo error que cometió Moisés, quedó fuera. Escucha, hermano, Dios no cambia. Dios es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dios no cambia. Gloria a Dios. Dios no cambia. Si Dios nos perdonó a las raíces que son los judíos más, ¿no va a perdonar a nosotros si nosotros hacemos las cosas mal? Hebreos 10, léanlo en su casa. ¿Nos va a perdonar si hacemos las cosas que no? Pero si nosotros nos arrepentimos, realmente sí nos va a perdonar. Amén.
Dios no perdonó a los ángeles. Y Dios es Dios todopoderoso. Si Él no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, mismo nosotros. No sé qué clase de evangelio estás escuchando, pero yo creo en un evangelio de perdón, de arrepentimiento, de Dios que es amor, pero también Dios consumidor, Dios de justicia y Dios de orden, Dios que establece la justicia, Dios que establece el orden, y dice, ¿acaso, como dice en el libro de Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces cuando usted, hoy el evangelio está propagado, pero cuando escucha esas palabras mentirosas y engañosas, que no te llevan a arrepentirte, a mirarte cómo estás, no te llevan a ver tu condición. Sí, Señor, perdóname, yo me humillo, dije algo mal, ten misericordia. Le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mis hijos, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame, yo no puedo, ayúdame, Señor, arrepiento. ¿Cuánto dice? Cierra tus ojos ahí donde estás en este momento. Dios quiere despertar nuestro espíritu. Dios quiere colocar esa palabra que more y abunde, como dijo Pablo a los Colosenses. Que esa palabra more, que esa palabra abunde, que esa palabra esté en tu corazón, en tu espíritu. Y que en esta mañana le podamos decir al Señor, Señor, en esta mañana, Padre, ven a despertar mi espíritu. En esta mañana ven a despertar con tu buena palabra. Señor, ahora veo cuántas cosas estoy haciendo mal, cuántas cosas, Señor, estoy haciendo cosas que por ahí no te agradan, Padre. Pero limpiame, perdóname, Señor. Yo no quiero estar en Babilonia, yo no quiero estar ahí en ese lugar de confusión, de engaño, donde se van a levantar y van a decir, no, el Señor está contigo, vos sos un siervo, vas a hacer esto, pero yo sigo estando en Babilonia. No, Dios no quiere. Dios quiere llevarte a la tierra de Canaán, quiere llevarte a Cristo en esta mañana.